En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin el labio originale concepta. 23. Combate interior. Los suyos y el demonio. Me reprendió severamente cuando me vio de nuevo dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en mi interior, pues no pudiendo ya resistir a las persecuciones de mis parientes y a las lágrimas de una madre tan tiernamente amada, la cual me decía que a los 20 años debía una joven tomar estado, comencé a inclinarme a ese parecer. Pues Satanás me decía continuamente: ¿en qué piensas queriendo ser religiosa? Vas a convertirte en la risa del mundo, porque de ningún modo has de perseverar. Y qué confusión, dejar un hábito de religiosa y salir de un convento. ¿Dónde podrás después ocultarte? Me deshacía en lágrimas en medio de tantos asaltos, porque tenía un horror espantoso a los hombres, y no acertaba a resolverme. Pero mi divino Maestro, que conservaba siempre delante de mis ojos mi voto, tuvo por fin piedad de mí. 24. Nuestro Señor le devuelve la paz. Un día, después de la comunión, si no me engaño, me manifestó que era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes, y que siendo su prometida hacía tantos años, de dónde me venía el querer romper con él toda amistad para unirme con otro. Oh, entiende que si me haces este desprecio, te abandono para siempre, pero si me eres fiel, no te dejaré jamás, y me haré tu triunfo contra todos tus enemigos. Excuso tu ignorancia, porque no me conoces aún, pero si permaneces fiel y me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Infundida con estas palabras tan gran calma en mi interior, y mi espíritu se halló en paz tan suma, que desde aquel momento me determiné a morir antes que cambiar. Me parecía entonces que mis lazos estaban rotos y que nada tenía que temer, pensando que aun cuando fuese la vida religiosa un purgatorio, me sería más dulce purificarme en ella el resto de mi vida que verme precipitada en el infierno, tantas veces por mis grandes pecados y resistencias merecido. 25. A pesar de todo, religiosa. Estando pues decidida por la vida religiosa, el divino esposo de mi alma, temeroso de que me escapara aún de sus manos, me pidió que consintiera, ya que soy débil, en que no se apoderase y hiciese dueño de mi libertad. No puse obstáculo en dar el consentimiento, y desde entonces se apoderó tan fuertemente de mí el albedrío, que no he gozado más de él en toda mi vida, y tanto se introdujo en mi corazón desde este momento, que comenzando a comprender le renové mi voto. Le dije que aun cuando me hubiese de costar 1000 vidas, no sería jamás otra cosa que monja, y me declaré resueltamente a la familia, suplicando se despidiera a todos los pretendientes, por ventajosos que fuesen los partidos que me presentaran. Viendo esto, mi madre no lloraba ya en mi presencia, lo hacía continuamente delante de todos los que le hablaban del asunto, los cuales no dejaban de venir después a decirme que sería la causa de su muerte si la abandonaba, y que respondería de ello ante Dios, porque no tenía ella otra persona que le sirviese, y yo lo mismo podía ser religiosa después de su muerte que durante su vida. Uno de mis hermanos me quería mucho e hizo cuantos esfuerzos pudo por separarme de mi intento, ofreciéndome parte de su hacienda para colocarme mejor en el mundo. Pero mi corazón había llegado a ser tan insensible a todo esto, cual si fuera una roca. Sin embargo, aún tuve que permanecer en el mundo 3 años en medio de todas estas luchas. 26. Las Ursulinas de Macón quisieron conquistarla. Me enviaron a una casa de uno de mis tíos, que tenía una hija religiosa,
la cual, sabiendo que yo quería hacerlo, no omitió medio alguno para llevarme consigo. Pero no sintiendo yo inclinación a la vida de las Ursulinas, le decía: considera que si entro en tu convento lo haré únicamente por amor tuyo, y lo que yo quiero es ir a uno donde no haya parientes ni conocidos, a fin de ser religiosa por el amor con mi Dios. Con todo, como no sabía dónde tendría lugar esto, ni qué religión debía abrazar, no conociendo otras, pensé sucumbir aún a sus importunaciones, tanto más cuanto que me amaba mucho a esta prima y se servía ella de la autoridad de mi tío, a quien no osaba resistir, porque era mi tutor y porque me decía que me amaba como a una de sus hijas, siendo este el motivo de querer tenerme a su lado. Y jamás quiso ya permitir a mi hermano volver a llevarme a casa, diciendo que se juzgaba como tutor dueño de mi persona. Mi hermano, el cual todavía no había querido consentir en que fuera religiosa, se indignó mucho contra mí, figurándose que estaba en inteligencia con mi tío en todo esto, para encerrarme en Santa Úrsula, a pesar suyo y sin consentimiento de mis parientes. Pero me hallaba muy distante de pensarlo así, tanto que cuanto más me impelían hasta queriendo obligarme a entrar, mayor era mi disgusto. Decíame una voz secreta: no te quiero ahí, sino en Santa María. 27. Quieren desviarle la visitación. Entretanto, no se me dejaba ir a la visitación, aunque había allí muchas parientas, y se me decían cosas capaces de desanimar a los espíritus más resueltos. Pero cuanto más se hacían por separarme de ellas, más las amaba, y sentía crecer el deseo de entrar en aquel convento, a causa del nombre siempre amable de Santa María, el cual me daba a conocer era esta la religión que buscaba. Y viendo un día un cuadro del gran San Francisco de Sales, me pareció que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome su hija, que ya no le contemplaba sino como mi buen padre. Pero no me atrevía a referir nada de esto y no sabía cómo desprenderme de mi prima y de toda su comunidad, pues tantos testimonios me daban de cariño que no podía estar libre de ellas. 28. Brusca llamada de su familia. Estando ya a punto de abrirse la puerta, recibí la noticia de que mi hermano se hallaba gravemente enfermo y mi madre muriéndose. Esto me obligó a partir inmediatamente para estar a su lado, sin que pudieran impedírmelo, aunque estaba delicada más que de enfermedad de pena por verme como forzada a entrar en un convento a donde creía que no me llamaba Dios. Caminé toda la noche, pues hay cerca de 10 leguas, y así me libré de esta cruz para poder volver a tomar otra pesadísima, la cual no especificaré por haber escrito mucho sobre este asunto. Baste decir que se redoblaron todas mis penas. Se me hacía ver que no podía mi madre vivir sin mí, pues el breve tiempo de mi ausencia era la causa de su mal, y que respondería a Dios de su muerte. Esto, dicho por eclesiásticos, me causaba crueles penas, por el tierno amor que le profesaba, y el demonio se servía de ello para hacerme creer que sería la causa de mi eterna condenación. 29. Imagen dolorosa. Por otra parte, mi divino maestro me instaba con tal fuerza a dejarlo todo para seguirle, que no tenía reposo, y me inspiraba tan gran deseo de asemejarme a su vida de dolores, que cuanto sufría me parecía nada, por lo cual redoblé mis penitencias. Vez hubo en que, arrojándome a los pies de mi crucifijo, le dije: querido Salvador mío, cuán feliz sería si imprimieras en mí vuestra imagen dolorosa. Y él me respondió: es lo que pretendo, con tal de que no me hagas resistencia y cooperes por tu parte. Para ofrecerle algunas gotas de mi sangre, me ligaba los dedos e introducía en ellos agujas, y además en Cuaresma tomaba todos los días disciplina, si me era posible, para honrar los azotes de su flagelación.
mas por mucho que la prolongase, apenas podía sacar sangre que ofrecer a mi buen maestro en cambio de la que él había derramado por mi amor, y como era en las espaldas donde la recibía, empleaba en ella mucho tiempo. Los 3 días de carnaval hubiera querido hacerme pedazos para reparar los ultrajes que hacen sufrir los pecadores a su divina majestad, y en cuanto me era posible, los pasaba ayunando a pan y agua, dando a los pobres lo que recibía para mi alimento. 30. Ansias de comulgar. Pero mi mayor gozo al tratar de separarme del mundo era pensar que comulgaría con frecuencia, pues no querían permitírmelo sino rara vez, y me hubiese creído la más feliz de la tierra si hubiera podido hacerlo muchos días, y a pesar de las noches sola delante del Santísimo Sacramento. Me sentía allí con una seguridad tal, que aun siendo medrosa en extremo, ni pensar en ello se me ocurría desde que me hallaba en aquel sitio de delicias. Las vísperas de la comunión sentíame abismada en tan profundo silencio que ni hablar podía, sino violentándome a causa de la grandeza de la acción que debía ejecutar, y cuando ya había comulgado, ni siquiera beber ni comer, ni ver ni hablar. Tan grandes eran la consolación y la paz de que gozaba. Ocultábame cuanto podía para poder aprender a amar a mi soberano bien, el cual tan poderosamente me estimulaba a devolverle amor por amor, pero no creía poder amarle nunca por mucho que hiciera, si no aprendía a tener oración, pues no sabía sino lo que él me había enseñado, esto es, abandonarme a todos sus santos impulsos, cuando podía encerrarme con él en algún lugar secreto. Mas no se me dejaba bastante tiempo libre para esto, porque me era preciso trabajar todo el día con los criados, y luego a la tarde no se hallaba cosa, en cuanto había hecho, capaz de satisfacer a los que vivían conmigo. Me daban tales gritos, que no encontrándome con valor para comer, me retiraba donde podía en busca de algunos momentos de paz, de la cual tenía un ardiente deseo. Pero quejándome sin cesar con mi divino Maestro, que temía no poder agradarle en todas mis acciones, en vista del exceso de propia voluntad, pues hacía las mortificaciones a mi gusto, y no era para mí estimable sino lo practicado por obediencia. Ay de mí, Señor mío, le decía, dadme alguno que me conduzca a vos. No te basto yo, me respondió. ¿Qué temes? Una hijita tan amada como tú, ¿podrá perecer entre los brazos de un Padre omnipotente? 31. Confesión con un padre con motivos de jubileo. No sabía qué cosa era la dirección, pero tenía gran deseo de obedecer, y su bondad permitió que viniese a casa un religioso de San Francisco, y pasase allí la noche para darnos tiempo de hacer nuestras confesiones generales. Hacía más de 15 días que tenía la mía escrita, porque aunque la hiciera cuantas veces hallaba ocasión, siempre me pareció no haber hecho lo suficiente a causa de mis grandes pecados. Me sentía penetrada de tan vivo dolor que no solo vertía lágrimas en abundancia, sino también hubiera querido con toda mi alma, en el exceso de mi sufrimiento, publicar mis culpas delante de todo el mundo, y me arrancaba los más profundos gemidos al estar tan ciega, que no las podía conocer ni explicar lo enormes que eran. Esta era la causa de escribir cuantas podía encontrar en los libros que trataba de la confesión, poniendo a veces cosas que me horrorizaban solo de pronunciarlas, pero me decía entre mí, quizás las cometí y no lo conozca, ni lo recuerde. Muy justo es, por lo tanto, que sienta la confusión de decirlas para satisfacer a la divina justicia. Bien, es verdad que si hubiera creído haber hecho la mayor parte de las cosas de que me acusaba, hubiera estado inconsolable. No lo hubiera estado después por esta clase de confesiones, y lo hubiera
Si mi soberano maestro no me hubiese asegurado que todo lo perdona a una voluntad sin malicia. Hice pues esta confesión en la cual este buen padre me obligó a pasar muchas horas sin quejarme permitirme leerlas, aunque le pedí me dejase satisfacer mi conciencia, porque era mayor pecadora de lo que se figuraba. Esta confesión me dejó con suma tranquilidad. Le dije algunas cosas sobre mí, sobre mi manera de vivir, acerca de lo cual me dio muchos buenos consejos, pero no osaba decir todo, por creer que era vanidad de la cual tenía grandes temores por ser mi natural muy inclinado a ella. Y pensaba que todo lo hacía por este motivo, no sabiendo distinguir el sentimiento del consentimiento. Esto me hacía sufrir mucho, porque temía en gran manera el pecado, que arrojaba a Dios lejos de mi alma. El buen padre me prometió instrumentos de penitencia, habiéndole dicho que mi hermano me retenía siempre en el mundo, haciendo ya 4 o 5 años que instaba por ser religiosa. El padre le hizo tener tan grande escrúpulo, que después el mismo hermano me preguntó si perseveraba en el designio de serlo, y habiéndole respondido que preferiría morir a cambiar, me prometió satisfacer mis deseos. 32. Si entrara al convento de las Ursulinas. En su consecuencia marchó para tratar la cuestión de mi dote a verse con aquella buena prima, la cual no cesaba de perseguirme. Mi madre y los demás parientes querían que fuese religiosa en aquel convento. No sabía yo cómo librarme de esto, mas durante la ausencia de mi hermano me dirigí a la Santísima Virgen, mi buena madre, por medio de San Jacinto,